Estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, que siempre muy amablemente nos brinda toda la información. Doctor, muy buenas tardes, un gustazo volver a estar en contacto con usted. De igual manera, Víctor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, acá estamos siempre viendo de cerca las estadísticas que parecerían que van disminuyendo poco a poco. El día viernes tuvimos 36 casos en Villa, 18 el día sábado y 4 el día de ayer. En el departamento tuvimos el día viernes 43 casos, 17 el sábado y 4 el día de ayer. En las otras localidades que siempre mencionamos, 39 el viernes, 43 el sábado y 27 el día de ayer. En lo que hacemos siempre, cerrando la semana, Villa Constitución tuvo 208 casos positivos, tuvimos un aumento de 13 casos en relación a la semana anterior, que fueron 195. El departamento tuvo un total de 145 casos, bajó el departamento en 41 casos positivos en relación al anterior que habíamos tenido 186. Y las localidades vecinas bajaron 59 casos, tuvieron un total de 275 casos contra 334 de la semana anterior. Y en el cierre de semana de las tres estadísticas, tuvimos un total de 593 casos positivos contra 713 de la semana anterior, que significó un descenso de 120 pacientes, que en porcentaje es un 17%. Un número realmente no brillante, pero interesante para ver cómo va la baja. Claro. También en las internaciones tuvimos una relativamente baja en el sector del módulo COVID, donde al momento tenemos 6 pacientes internados solamente. En la zona febril tenemos 14 pacientes internados con la ampliación que hicimos en el sector de maternidad y pediatría, o sea que nos quedan disponibles camas en la zona febril. No así en la unidad de terapia intensiva, donde tenemos 12 pacientes internados de terapia. Lamentablemente esto es así. En el fin de semana hemos tenido lamentablemente 7 decesos, 7 fallecimientos, de los cuales solamente uno pertenece a Villa Constitución, el resto es de localidades vecinas que los pacientes estaban internados aquí en nuestro hospital. Lamentablemente, como estamos viendo, esta segunda ola es una ola de mucho más agresividad, aparentemente, de que tenemos consecuencias del COVID en personas relativamente jóvenes, donde hay una disminución del grupo etario, estamos teniendo por debajo de los 60 años la gran mayoría de los pacientes internados, muy pocos por encima de esa edad. Lamentablemente esto es así. También estamos viendo con preocupación lo que ya dijimos en alguna vez con usted, Víctor, de lo que veíamos como una cuestión observacional de la prolongación de la presencia del virus en las vías respiratorias de las personas, que se prolonga por mucho mayor tiempo. Creemos nosotros que el alta, que por ahí se da entre los 10 y los 14 días, no es suficiente. Hemos tenido varios pacientes que han tenido el alta epidemiológica y han terminado internados en nuestro hospital porque el 12-14 días lo ha sorprendido con dificultad respiratoria, con disminución de la saturación de oxígeno y otras complicaciones. Lamentablemente esto es así. Haciendo referencia a esto de la prolongación del virus, lo tomo como una referencia lo que pasó con el arquero de River y de la selección, el jugador Armani, que se prolongó y siguió dando positivo su hisopado durante mucho tiempo, lo cual confirma lo que nosotros habíamos observado. Si bien en la referencia de un solo paciente, no lo podríamos generalizar, pero es una impresión que tenemos desde aquí en lo observacional de que se podría estar prolongando la presencia del virus en el organismo de muchos pacientes, y eso motiva que cuando el paciente se va de alta, cree que ya está bien, no cumple los protocolos adecuados y sigue contagiando. Eso es una preocupación que tenemos. Claro. No está También, bien definido hasta cuándo puede llegar a contagiar y a partir de cuándo ya no. exactamente. Y lo que yo veía, Víctor, que cuando comenzamos todos los informes y en el comienzo de la pandemia, se decía incluso en los comienzos de que el virus podía tener una incubación prolongada y que podía ser hasta 23 días. Eso después se fue disminuyendo
Y yo creo que lamentablemente lo que se decía al comienzo, donde sabíamos tan poco del virus, estamos volviendo para atrás y en muchos pacientes se tarda en la aparición de síntomas. También hay muchos pacientes que no tienen manifestación de síntomas y pasado el tiempo empiezan a tener algunas cuestiones relacionadas al COVID, como es la fatiga, el trastorno del sueño, trastornos del pensamiento y poder coordinar algunas acciones que antes lo hacía muy bien. También parecería que en el fin de semana que uno tiene relación con algunos espectáculos deportivos, pudimos ver el evento que sucedió en un partido entre Finlandia y Dinamarca, donde el jugador Eriksson tuvo un evento de que lo salvaron de la muerte haciéndole Sí, RCP. Y este era un jugador de fútbol que había tenido COVID hace un mes atrás y volvió a la competencia, la alta competencia. Y probablemente este jugador, creo que tiene 29, 30 años, creería yo que no va a volver a competir. Esto nos demuestra que el COVID, aunque sea leve, moderado o grave, deja secuelas que son impensadas cómo asumir y mucha gente cree que como no tuvo síntomas o fue muy leve, puede volver a hacer lo que hacía siempre antes de la pandemia. Por eso volvemos a un punto que le decíamos siempre a la gente, no se descuiden, contrólense adecuadamente y para volver a hacer actividades físicas que sea con el respaldo de un examen físico del médico, con electrocardiograma, ecocardiograma, espirometría, estudios pulmonares, estudio de función hepática y función renal, estudio del sistema neurológico eventualmente si lo requieren, oftalmológico, auditivo. Lamentablemente esto es así. Yo la semana pasada estuve viendo varios pacientes adultos que tuvieron COVID en distintas circunstancias y he visto desde aumento del colesterol post-COVID, disminución marcada de la concentración de vitamina D en muchos pacientes, el trastornos de la ferritina, de los dímeros, que son los marcadores de complicación del COVID. O sea que el COVID, uno se puede recuperar, pero las secuelas que puede dejar son impensadas. Por claro. eso hay que estar muy atento y no descuidarse para nada. Doctor, incluso cuidarse más allá de los resultados que puedan dar estos estudios, por más que den resultados alentadores, porque tengamos en cuenta que este jugador Eriksen, que es de alta competencia, me imagino que el cuerpo médico del club le habrá hecho todos los estudios pertinentes y aún así, si los estudios fueron dando resultados satisfactorios, tuvo un cuadro que casi lo lleva a la muerte. Evidentemente, Sí, sí, este virus es tan traicionero que a veces no figuran secuelas en los estudios, pero sí las hay. sí, tal cual. Parafraseando, había una serie en la época que éramos muy chicos, algunos de nosotros, que decíamos El hombre que volvió de la muerte. Sí, Y este hombre realmente pasó así. Suerte que ya están aplicando algunos protocolos en la mayoría de los estadios de fútbol, protocolos de recuperación de RCP, con ambulancia presente, con equipo de desfibrilación, que antes no se contaba, a través de la muerte que hubo hace unos años de un jugador, creo que era senegalés, algo sí, así, que pasó y bueno, se hicieron protocolos diferentes. Y fíjense ustedes, y esto viene a razón de algo que en algún programa creo que lo comentamos. En Alemania le hicieron estudios a jugadores de alto rendimiento que habían tenido COVID y un 40% de esos deportistas tuvieron secuelas después de hacerse resonancias magnéticas cardiovasculares. Y ese porcentaje de jugadores de alta élite o de alta competencia no van a volver a poder participar en esa competencia. Lamentablemente, fíjense el daño que produce este virus, lo impensado que es y que aún no podemos resolver con un tratamiento efectivo, rápido y eficaz. Solo la vacuna, el cuidar con los protocolos de protección con el barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, uso de alcohol en gel, lo único que tenemos hoy por hoy para decir podemos controlar el coronavirus. Lamentablemente, tenemos pacientes, por ejemplo, internados, que los familiares, amigos, nos sugieren, no se le puede hacer tal o cual tratamiento, y hoy por hoy, ningunos tratamientos llamados compasivos hemos visto que tienen resultado, salvo en algunos casos que se emplee muy precozmente el tratamiento. Pero claro. lamentablemente no tenemos aún
nada que nos diga, tomamos esto y el coronavirus no va a estar más. Claro. Doctor, con relación a la persona que falleció este fin de semana, que es de Villa Constitución, ¿es un hombre, una mujer y qué Una edad señora, aproximada? es una señora de 60 y pico de años, lamentablemente, así que bueno, ¿Con tenemos esa comorbilidad, noticia doctor? tan triste. Aparentemente tenía alguna comodidad que aún no la tengo registrada. Pero bueno, Doctor, estamos viendo mucha gente joven. Lo que sí estamos viendo como mayor comorbilidad en grupos de gente joven es el sobrepeso, no necesariamente la obesidad. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de sobrepeso es cuando un paciente no sobrepasa el índice de masa corporal de 30. Cuando un paciente pasa el índice de masa corporal de 35, ya tenemos obesidad. Y cuando ese índice de masa corporal supera los 45, ya tenemos lo que se llama obesidad mórbida, es decir, una obesidad que puede llegar a tener el paciente muchísimas complicaciones. Y claro. esto de la obesidad tiene que ver porque parecería, lo hablo siempre en potencial, que los pacientes que tienen obesidad tendrían mucho más receptores AC2 en los adipocitos que otros pacientes, por tanto el virus, coronavirus en este caso, tendría capacidad de fijarse mucho en el receptor AC2 de los adipocitos y de ahí el virus replicarse y eliminarse hacia el resto del organismo y afectar al pulmón, al corazón, al riñón o al hígado. O sea que lamentablemente aquel que tenga sobrepeso tiene una posibilidad aún mayor. Aunque también, Víctor, hemos visto que en algunos casos que ha tocado a familias, a todos los integrantes de una familia tener COVID y en algunos en una forma grave, también podríamos estar pensando que podría haber alguna predisposición genética en algunos casos, dado que vemos que hay familias enteras, así hablándolo gráficamente, se contraen el coronavirus y algunos con una patología severa, ¿no? Entonces también pensamos que puede haber una condición genética, quizás una cuestión étnica que pueda tener todo esto, pero bueno, todas esas cosas que van yendo y viniendo que la ciencia todavía no puede demostrar y que cada día tenemos cosas nuevas como para discutir o para pensar. Doctor, con relación a la vacunación, ¿qué nos puede informar? Se sigue vacunando en La Fontana, entre jueves y viernes se ha vacunado de una forma muy exitosa, entre 500, 600 hasta 700 turnos, muy bien. El grupo de vacunación ha terminado a horas muy tardías de estos días. Recibimos dosis de Sputnik que se van a empezar a aplicar ahora. Se recibirán seguramente dosis de AstraZeneca que llegan al país o llegaron ayer. El país está totalizando un recibimiento de 20 millones de dosis de vacuna, lo cual sirve como para ir progresando en la vacuna. Si bien la expectativa de vacunación es de 45 millones de dosis para vacunar, todavía estamos un poco lejos de lo ideal. Pero creo que si se sigue con esta circunstancia, es probable que para la primavera podamos estar teniendo el tan ansiado efecto rebaño, teniendo un 60-70% de población vacunada. Ojalá se puedan hacer convenios también para poder utilizar algunas de las vacunas que se pueden emplear en los adultos jóvenes, en adolescentes o niños a partir de los 12 años, lo cual sería también una gran ventaja para poder ir haciendo que esta pandemia ceda. Doctor, escuché que algunos laboratorios estarían ya anunciando que para el mes de septiembre u octubre podrían tener una tercera dosis que ya contemple las nuevas variantes del virus. Así es, esto también lo habíamos hablado en algún momento cuando recién comenzaron las vacunas, que decíamos que cada vacuna se va a ir reconvirtiendo, van a ir mirando, reformulando la fórmula que tienen para poder poner las variantes virales que hay. Es decir, se va a tratar de hacer lo que se denominan vacunas polivalentes, es decir, vacunas que puedan tener la partícula proteica spike o proteína S que le dicen del virus,
de distintos tipos virales para poder generar una mayor cantidad de anticuerpos contra la mayor cantidad de variables posible. También, creo que ya lo dijimos alguna vez, pero también para el 2022 se piensan que probablemente sean vacunas que no utilicen agujas, que sean vacunas que puedan ser por vía inhalatoria o vacunas que se utilicen a través de parches. O sea que esto es muy novedoso, viendo cómo los investigadores cada día van tratando de hacer más simple esto y que proteja contra la mayor cantidad de variantes virales. Doctor, si bien días atrás se recibió en la Argentina un nuevo lote de Sputnik segunda dosis, ya se probó con esa posibilidad que se manejaba de aquellas personas que habían recibido la primera dosis de Sputnik, aplicarle la segunda dosis de AstraZeneca. Todavía no nos han mandado que utilicemos ese tipo de estrategia, pero sería probable que se pueda utilizar, dado que son de la misma plataforma, si bien tienen una pequeña diferencia que ya le habíamos dicho, que una es adenovirus de tipo humano y la otra es de adenovirus pasado por chimpancé, son de la misma plataforma y se podrían hacer. En otros lugares del mundo están usando distintas plataformas, por ejemplo, están utilizando AstraZeneca, que es una vectorial, y como segunda dosis la de Pfizer, que es una génica. Es decir, son estrategias que están viendo y en esa estrategia, por ejemplo en España, vieron que tenían una respuesta inmune en un 150 mayor que usando dos de la misma plataforma. Así que es interesante, pero cada día esto, y como decimos siempre, ¿cuándo vamos a saber qué es lo mejor? Y pasado el tiempo. Recién en agosto vamos a tener un año de que se comenzaron las primeras investigaciones y quizás ahí vamos a tener un análisis y un informe eh, más realista de cómo funcionaron las vacunas desde que comenzaron la investigación en agosto del 2020. Pero bueno, ojalá que sean buenas noticias y que no tengamos que modificar mucho de lo que estamos haciendo, porque la gente está muy esperanzada en estar vacunada. Acá yo tengo en la unidad, en el móvil de COVID, o sea, en el módulo COVID, perdón, un paciente amigo que tenía puesta la vacuna como primera dosis y a los 12 días de la vacuna contrajo COVID y estuvo internado y bueno, por suerte no estuvo tan complicado y pudo ir saliendo. Si bien es muy poco el tiempo para evaluar que la vacuna lo ayudó, el Claro. transcurrir en la terapia, en el módulo COVID también, lo ayudó mucho, entonces pensamos, pero no piense la gente que poniéndose la vacuna al otro día ya tenemos anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a formarse a partir de los 15 días de aplicada la vacuna y tienen un máximo de expresión al día 23. O sea que con la segunda dosis es cuando más tenemos respuesta inmune. Pero indudablemente una sola dosis nos protege de enfermedades que no sean graves. Bien. Fíjense Bueno, ustedes que hablando de cosas televisivas por ahí, una mujer muy conocida como es Susana Jiménez, habiendo tenido las dos vacunas de Pfizer, tuvo la enfermedad. Si bien aparentemente no fue grave, pero tuvo la enfermedad. O sea que ninguna vacuna garantiza 100% de que no nos podamos contagiar el coronavirus. bien, Susana Jiménez no está grave, pero de todos modos le están aplicando oxígeno. Claro, pero por eso digo, pero se contrajo la enfermedad y nunca sabemos de qué manera se va a comportar. Sí, 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 sí. Bueno, doctor, no le robamos más tiempo, le agradezco No nos muchísimo toda la protege información 100%. y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor. Sigamos y con buenas noticias. Ojalá, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande.